Episodio 3. La liberación del color y la expresión. A comienzos del siglo XX, el arte occidental atravesó una transformación decisiva. Durante siglos, los artistas habían intentado representar la realidad de la manera más fiel posible, perfeccionando la perspectiva, el dibujo y la representación de la luz. Sin embargo, tras los avances del impresionismo y el postimpresionismo, una nueva generación comenzó a cuestionar si la función del arte debía limitarse a copiar el mundo visible. Los artistas plásticos empezaron a comprender que una pintura podría transmitir emociones, sensaciones e ideas sin necesidad de reproducir fielmente la realidad. Esta búsqueda conduciría a la liberación del color y al nacimiento del arte subjetivo con dos tendencias importantes, el fauvismo y el expresionismo. Fauvismo. El color se independiza de la realidad. El fauvismo no surgió de manera repentina ni aislada, sino como resultado de un proceso de transformación dentro de la pintura europea a finales del siglo XIX. En este contexto de búsquedas y rupturas, el historiador del arte John Elberfeld señala que el movimiento nace de los intercambios e influencias entre artistas que llevaron más lejos las innovaciones del impresionismo y el postimpresionismo. Antes de su consolidación como grupo, los futuros fauvistas ya estaban profundamente influenciados por pintores como Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, de quienes heredaron una nueva forma de entender la pintura, donde el color dejó de ser un medio para reproducir fielmente la realidad y pasó a convertirse en un lenguaje autónomo, capaz de expresar emociones directas y potentes. El nacimiento del movimiento se sitúa en 1905, con la exposición en el Salón de Automne de París, donde un grupo de jóvenes artistas, entre ellos André Derain y Maurice de Vlaminck, bajo la guía de Henri Matisse, presentó obras que rompían de forma radical con la tradición pictórica. Aquellas pinturas caracterizadas por el uso libre e intenso del color sorprendieron de inmediato al público y a la crítica, marcando el inicio de una nueva sensibilidad artística. En este proceso de experimentación, los fauvistas estudiaron la teoría del color y comprendieron las relaciones entre colores primarios, rojo, azul y amarillo, secundarios y complementarios. Descubrieron que la yuxtaposición de colores opuestos generaba contrastes más vibrantes y una vibración visual capaz de intensificar la fuerza expresiva de la obra. De este modo, elementos como el modelado, el claroscuro y la perspectiva pasaron a segundo plano, mientras que la pincelada se volvió más libre, rápida y expresiva. Así, un rostro podía ser verde y un cielo naranja, porque lo esencial ya no era imitar la realidad, sino provocar una experiencia visual intensa y emocional. Henri Matisse, el maestro del color libre. Henri Matisse fue la figura central del fauvismo y uno de los artistas más influyentes en la transformación del lenguaje pictórico del siglo XX. Su propuesta rompió con la representación tradicional de la realidad al priorizar el color como medio principal de expresión, por encima del dibujo o la fidelidad de la forma. Para Matisse, el color no debía imitar lo que el ojo ve, sino transmitir sensaciones y estados de ánimo. Por eso utilizaba tonos intensos, puros y contrastados, aplicados de manera plana y sin sombras complejas. En sus composiciones, los elementos se reducen a lo esencial, figuras interiores o paisajes que aparecen reorganizados para lograr armonía. Obras como La alegría de vivir o La habitación roja muestran cómo el espacio puede transformarse en una experiencia casi musical, donde los colores dialogan entre sí. Con el tiempo, Matisse llevó esta búsqueda aún más lejos, explorando la síntesis formal en sus recortes de papel, couchés de coupé, donde el color recortado sustituye completamente el trazo pictórico. Así consolidó una idea clave en su obra: la pintura no es una copia del mundo, sino una construcción emocional basada en la realidad del color. Expresionismo. Expresionismo, el arte como reflejo del mundo interior. Mientras el fauvismo florecía en Francia, en Alemania surgió una corriente profundamente distinta, el expresionismo. Aunque ambos movimientos compartían la ruptura con la representación tradicional y defendían la libertad artística, sus intenciones eran opuestas. Los fauvistas celebraban la vitalidad mediante colores intensos y brillantes, buscando una experiencia visual placentera. En cambio, los expresionistas se orientaban hacia la exploración de las emociones más profundas del ser humano, incluso aquellas más inquietantes o dolorosas. El expresionismo se definió por la deformación consciente de la realidad.
Las figuras aparecen alargadas, distorsionadas o exageradas, no como un error de representación, sino como un recurso para expresar estados psicológicos internos. El color, aunque a veces vibrante, suele inclinarse hacia tonos oscuros, contrastados y dramáticos, reforzando sensaciones de angustia, soledad o tensión emocional. Más que describir el mundo visible, el expresionismo busca revelar el mundo interior. Este enfoque reflejaba las tensiones de una Europa en transformación, marcada por la modernidad, la industrialización y una creciente sensación de incertidumbre social y existencial. El arte se convirtió así en un medio para expresar la inestabilidad emocional de una época que se aproximaba a cambios profundos y conflictos históricos. Uno de los antecedentes más influyentes fue Edvard Munch, cuya obra El Grito sintetiza de manera poderosa la ansiedad y desesperación que más tarde caracterizarían a gran parte del arte expresionista. En esta obra, la figura central aparece deformada y casi desmaterializada, como si la emoción intensa desbordara la forma humana. El paisaje ondulante y los colores intensos refuerzan esa sensación de inestabilidad psicológica. Dentro del movimiento destacó también el alemán Franz Marc, integrante del grupo Der Blue Rider, o el Jinete Azul, quien utilizó animales y un lenguaje cromático simbólico para expresar ideas espirituales y emocionales. El azul lo asociaba con lo espiritual, el amarillo con la alegría y el rojo con la violencia. Su uso del color es muy intenso y libre, por ello se considera también como un fauvista. Otros nombres fundamentales fueron Ernst Ludwig Kirchner, impulsor del grupo Die Brücke, además de Emil Doll y Vasily Kandinsky, quien más tarde llevaría la exploración artística hacia la abstracción pura. El nacimiento del arte subjetivo y el camino hacia la abstracción. Con la llegada del fauvismo y el expresionismo, el arte dio un giro profundo, casi como si hubiera cambiado de piel. La pintura dejó de ser una ventana fiel al mundo exterior para convertirse en un territorio íntimo, donde lo importante ya no era copiar la realidad, sino traducir lo que el artista sentía frente a ella. De pronto, el color empezó a comportarse con libertad propia. Ya no obedecía a la lógica de lo real, sino a la intensidad de una emoción. Las formas se deformaron no por error, sino por intención, como si la realidad pudiera estirarse, romperse o distorsionarse para decir algo más verdadero que la simple apariencia. En ese proceso, la obra se volvió más personal que nunca, casi como un reflejo directo del mundo interior del creador. Ese cambio abrió una puerta decisiva. A medida que el color se independizaba de los objetos y las formas dejaban de estar atadas a lo irreconocible, surgió una nueva idea, y radical. Quizá la pintura no necesitaba representar nada del mundo visible. Artistas como Vasily Kandinsky llevaron esta intuición aún más lejos, explorando la posibilidad de un arte hecho solo de líneas, ritmos y colores, sin objetos que imitar. Así comenzó a perfilarse la abstracción, un lenguaje que en la pintura ya no narra el mundo, sino que se convierte en experiencia pura. Los fauvistas demostraron que el color no tenía que obedecer a la naturaleza. Los expresionistas demostraron que la realidad podía deformarse para expresar emociones. La pintura había conquistado una nueva libertad. Pero, si el color ya no necesitaba representar la realidad y las emociones podían alterar las formas, surgiría una pregunta inevitable. ¿Era realmente necesario representar algo reconocible? Fauvismo. El color se independiza de la realidad. El fauvismo no surgió de manera repentina ni aislada, sino como resultado de un proceso de transformación dentro de la pintura europea a finales del siglo XIX. En este contexto de búsquedas y rupturas, el historiador del arte John Elderfeld señala que el movimiento nace de los intercambios e influencias entre artistas que llevaron más lejos las innovaciones del impresionismo y el postimpresionismo. Antes de su consolidación como grupo, los futuros fauvistas ya estaban profundamente influenciados por pintores como Vincent van Gogh, Paul Gauguin y Paul Cézanne, de quienes heredaron una nueva forma de entender la pintura, donde el color dejó de ser un medio para reproducir fielmente la realidad y pasó a convertirse en un lenguaje autónomo, capaz de expresar emociones directas y potentes. El nacimiento del movimiento se sitúa en 1905, con la exposición en el Salón de Automne de París
donde un grupo de jóvenes artistas, entre ellos André Derain y Maurice de Vlaminck, bajo la guía de Henri Matisse, presentó obras que rompían de forma radical con la tradición pictórica. Aquellas pinturas caracterizadas por el uso libre e intenso del color sorprendieron de inmediato al público y a la crítica, marcando el inicio de una nueva sensibilidad artística. En este proceso de experimentación, los fauvistas estudiaron la teoría del color y comprendieron las relaciones entre colores primarios, rojo, azul y amarillo, secundarios y complementarios. Descubrieron que la yuxtaposición de colores opuestos generaba contrastes más vibrantes y una vibración visual capaz de intensificar la fuerza expresiva de la obra. De este modo, elementos como el modelado, el claroscuro y la perspectiva pasaron a segundo plano, mientras que la pincelada se volvió más libre, rápida y expresiva. Así, un rostro podía ser verde y un cielo naranja, porque lo esencial ya no era imitar la realidad, sino provocar una experiencia visual intensa y emocional. Henri Matisse, el maestro del color libre. Henri Matisse fue la figura central del fauvismo y uno de los artistas más influyentes en la transformación del lenguaje pictórico del siglo XX. Su propuesta rompió con la representación tradicional de la realidad al priorizar el color como medio principal de expresión, por encima del dibujo o la fidelidad de la forma. Para Matisse, el color no debía imitar lo que el ojo ve, sino transmitir sensaciones y estados de ánimo. Por eso utilizaba tonos intensos, puros y contrastados, aplicados de manera plana y sin sombras complejas. En sus composiciones, los elementos se reducen a lo esencial, figuras interiores o paisajes que aparecen reorganizados para lograr armonía. Obras como La alegría de vivir o La habitación roja muestran cómo el espacio puede transformarse en una experiencia casi musical, donde los colores dialogan entre sí. Con el tiempo, Matisse llevó esta búsqueda aún más lejos, explorando la síntesis formal en sus recortes de papel, couchés de coupé, donde el color recortado sustituye completamente el trazo pictórico. Así consolidó una idea clave en su obra: la pintura no es una copia del mundo, sino una construcción emocional basada en la realidad del color. Expresionismo. Expresionismo, el arte como reflejo del mundo interior. Mientras el fauvismo florecía en Francia, en Alemania surgió una corriente profundamente distinta, el expresionismo. Aunque ambos movimientos compartían la ruptura con la representación tradicional y defendían la libertad artística, sus intenciones eran opuestas. Los fauvistas celebraban la vitalidad mediante colores intensos y brillantes, buscaban una experiencia visual placentera. En cambio, los expresionistas se orientaban hacia la exploración de las emociones más profundas del ser humano, incluso aquellas más inquietantes o dolorosas. El expresionismo se definió por la deformación consciente de la realidad. Las figuras aparecen alargadas, distorsionadas o exageradas, no como un error de representación, sino como un recurso para expresar estados psicológicos internos. El color, aunque a veces vibrante, suele inclinarse hacia tonos oscuros, contrastados y dramáticos, reforzando sensaciones de angustia, soledad o tensión emocional. Más que describir el mundo visible, el expresionismo busca revelar el mundo interior. Este enfoque reflejaba las tensiones de una Europa en transformación, marcada por la modernidad, la industrialización y una creciente sensación de incertidumbre social y existencial. El arte se convirtió así en un medio para expresar la inestabilidad emocional de una época que se aproximaba a cambios profundos y conflictos históricos. Uno de los antecedentes más influyentes fue Edvard Munch, cuya obra, El grito, sintetiza de manera poderosa la ansiedad y desesperación que más tarde caracterizarían a gran parte del arte expresionista. En esta obra, la figura central aparece deformada y casi desmaterializada, como si la emoción intensa desbordara la forma humana. El paisaje ondulante y los colores intensos refuerzan esa sensación de inestabilidad psicológica. Dentro del movimiento destacó también el alemán Franz Marc, integrante del grupo The Blue Rider, o el jinete azul, quien utilizó animales y un lenguaje cromático simbólico para expresar ideas espirituales y emocionales. El azul lo asociaba con lo espiritual, el amarillo con la alegría y el rojo con la violencia. Su uso del color es muy intenso y libre, por ello se considera también como un fauvista. Otros nombres fundamentales fueron Ludwig Kirchner, impulsor del grupo Die Bruch,
además de Emil Doll y Vasily Kandinsky, que más tarde llevaría la exploración artística hacia la abstracción pura. El subjetivo y el camino hacia la abstracción. Con la llegada del fauvismo y el expresionismo, el arte dio un giro profundo, casi como si hubiera cambiado de piel. La pintura dejó de ser una ventana fiel al mundo exterior para convertirse en un territorio íntimo, donde lo importante ya no era copiar la realidad, sino traducir lo que el artista sentía frente a ella. De pronto, el color empezó a comportarse con libertad propia. Ya no obedecía a la lógica de lo real, sino a la intensidad de una emoción. Las formas se deformaron no por error, sino por intención, como si la realidad pudiera estirarse, romperse o distorsionarse para decir algo más verdadero que la simple apariencia. En ese proceso, la obra se volvió más personal que nunca, casi como un reflejo directo del mundo interior del creador. Ese cambio abrió una puerta decisiva. A medida que el color se independizaba de los objetos y las formas dejaban de estar atadas a lo irreconocible, surgió una nueva idea, y radical. Quizá la pintura no necesitaba representar nada del mundo visible. Artistas como Vasily Kandinsky llevaron esta intuición aún más lejos, explorando la posibilidad de un arte hecho solo de líneas, ritmos y colores, sin objetos que imitar. Así comenzó a perfilarse la abstracción, un lenguaje que en la pintura ya no narra el mundo, sino que se convierte en experiencia pura. Los fauvistas demostraron que el color no tenía que obedecer a la naturaleza. Los expresionistas demostraron que la realidad podía deformarse para expresar emociones. La pintura había conquistado una nueva libertad. Pero, si el color ya no necesitaba representar la realidad y las emociones podían alterar las formas, surgiría una pregunta inevitable. ¿Es necesario representar algo reconocible?